más. Ustedes dirán, ay Camilo, pero ¿por qué no pusiste esa? Ay Camilo, pero porque pues esto es un tema muy extenso. Hola, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva entrega en Medicina Tradicional China. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto para mí es un placer, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece supremamente increíble, que es el asma bronquial, y es el asma bronquial visto desde la medicina tradicional china. Una patología que a veces nos cuesta mucho entenderla porque nosotros como siempre queremos asemejar un síndrome en medicina china, asma, con ciertos puntos de acupuntura y dejarlo así, y pues la cosa no es tan sencilla. Recuerden ustedes que una enfermedad occidental tiene que empezar a clasificarse dependiendo de una gran lista de síndromes en medicina tradicional china. Bueno, entonces eso es lo primero que quiero que entiendan y esto es lo primero que quiero que comprendan, porque los puntos que vamos a dar acá sirven para algunos síndromes de manera general, pero quizá para otros no lo es tanto. Por eso la importancia que yo les digo de aprender muy bien naturaleza de puntos, eso es indispensable en medicina tradicional china para que ustedes tengan un mejor entendimiento, por supuesto. Bien, el asma bronquial pues es un síndrome. El asma bronquial no es un síntoma como algunos textos en medicina tradicional china lo han hecho ver, ¿sí? Una caracterización fisiopatológica muy descrita donde está involucrado algunos neurotransmisores como es la histamina, ¿sí? Entonces es una reacción, al final y al cabo es una reacción alérgica. Bueno, que da al inicio de la niñez, mejora mucho con la adolescencia y cuando somos adultos jóvenes, ¿vale? Pero el asma no es igual a tos, ojo con eso, entonces tenemos que entrar a hacer la caracterización, por supuesto. ¿Listo? El asma en medicina china entonces es una enfermedad, y en la medicina occidental es una enfermedad muy crónica, dura mucho tiempo, y es una enfermedad muy caracterizada por la presencia de tos, por la presencia de sibilancias, por la presencia, todo ese síndrome de hiperreactividad bronquial, lo que lleva al final y al cabo es a conducir que tengamos una constricción, obviamente, de toda la parte de los bronquios. Entonces eso es lo primero que quiero entrar a ver. ¿Qué es lo que pasa con el asma? En medicina china pues nos gustaría que tuviéramos unos puntos siempre lo mismo, pero hay algunos síndromes que de pronto nos caracterizan, síndromes crónicos pulmonares. Dentro de ellos pues voy a hablar de pronto los más frecuentes, insuficiencia chi de pulmón, que puede tener muchas causas, inclusive fíjense ustedes que medicina china es bien interesante porque la deficiencia en la esencia del riñón puede conducir a insuficiencia chi de pulmón, entendiendo que la esencia es una fuente del chi, que eso caracteriza a muchos pacientes que nacen con cierta tipología de deficiencia de chi, ¿sí? Que hace que tenga como una constitución muy débil, ¿no? Que eso es lo que llamamos nosotros una constitución débil. Entonces son niños que tienen problemas desde el nacimiento, que uno los ve a veces como muy débiles y que empiezan a adquirir continuamente enfermedades respiratorias de manera frecuente, pero es pues precisamente por un déficit en esencia. Entonces uno de los síndromes más frecuentes es o es la insuficiencia chi de pulmón, ¿sí? Que es una cosa muy crónica, el pulmón le cuesta descender su chi hacia abajo, hacia el riñón que lo reciba, si no tenemos un riñón que reciba adecuadamente ese chi, ¿no? El otro cuadro que de pronto es otro síndrome que caracterizamos mucho son los síndromes de insuficiencia yin del pulmón. El pulmón es un órgano que maneja muchísima agua en la medicina tradicional china, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos y hablamos que hay un paciente con insuficiencia yin de pulmón, tenemos que estar entrando en un gran mundo y entender que lo que le hace falta a ese pulmón es agua, ¿sí? Que por eso el niño tiene como síntoma característico una tos que es muy seca, pero no solamente es la tos seca, ¿sí? Que presentan estos pacientes con insuficiencia yin del pulmón, sino que también es la piel seca, porque la piel es la representación dentro del elemento metal, puede conducir también obviamente a cuadros de estreñimiento, porque el pulmón es un órgano que tiene que descender agua hacia abajo, hacia el resto de órganos, incluyendo también el intestino grueso, siendo él su parejita a través de una relación exterior-interior en medicina china. Recuerden que estamos hablando del elemento metal. El elemento metal hace referencia un poco a pulmón con intestino grueso. Entonces, eso es lo otro entrar a caracterizar. Sin embargo, hay otros síndromes en medicina china.
a veces puede estar involucrado la tierra ya generando mucha flema y la flema pasando al pulmón, ¿sí? Entonces fíjense que lo vemos dentro de un ciclo de generación, ¿no? Una tierra que genera metal, pero si la tierra genera humedad, le genera y le pasa toda esa humedad al pulmón, entonces va a ser un paciente que tiene una tendencia a tener una tos más flemosa crónica de manera general. Lo otro son las insuficiencias desde el agua, ¿sí? El agua es el hijo del metal, el metal no puede descender toda la energía hacia su hijo, que es el agua, ¿sí? Esa relación metal es la mamá del agua, pero fisiológicamente el movimiento del agua de manera general en el cuerpo, el riñón es un órgano que es supremamente importante para recibir el chi que viene descendiendo del pulmón, ¿sí? En el movimiento que tiene el chi del pulmón. Entonces, si ese riñón empezamos a tener una falla, estamos hablando de cosas energéticas, por supuesto, como bien lo habían descrito los chinos. Entonces vamos a empezar a tener cierta limitación para, si ese riñón empieza a fallar, entonces no me va a recibir toda esa gran cantidad de agua y de chi que viene descendiendo del pulmón, ¿listo? A través del círculo del agua. Por ahí tengo un video de teoría básica. En la teoría básica revisamos un poco cómo es esa producción de los yin y cómo es su circulación. Los yin hace referencia a los líquidos orgánicos, por supuesto. Entonces vamos a hablar quizá de los síndromes más comunes, los síndromes propios del metal, insuficiencia yin o insuficiencia chi, ¿sí? Dentro del metal, haciendo la gran caracterización de un síndrome crónico que se llama asma bronquial. Entonces, importante entrar, que ustedes definan muy bien si de pronto me voy más por una insuficiencia yin, tos seca, piel seca, o de pronto me voy una insuficiencia chi, una tos que debilita mucho al paciente, que el paciente con cualquier ejercicio físico se agote rápidamente, ¿sí? Que tenga una deficiencia chi de manera constitucional, también involucra un poco que tengamos una insuficiencia chi de pulmón. Entonces, entrar a considerar muy bien esto. Los primeros puntos que les quiero dar el día de hoy son 2 puntos Yuan, que a mí me parecen supremamente interesantes y supremamente importantes, entendiendo un poco la fisiología desde el pulmón al riñón. El primer punto Yuan es pulmón 9, ¿sí? Ya lo hemos estado viendo nosotros en algunos otros videotutoriales, es el punto Yuan del meridiano de pulmón. Es un punto que energéticamente tonifica la energía del pulmón, entendiendo que el asma puede llegar a ser un síndrome de insuficiencia, entonces entenderlo desde ahí, ¿no? Entonces cuando ustedes empiezan a trabajar con un punto como se llama pulmón 9, este es un punto interesante porque lo que me conduce de manera general es a ¿qué? Uno, a mejorar, por supuesto, toda la hidratación. Entonces tonifica muy bien el yin, tonifica muy bien la energía chi del pulmón, en ese caso también, ¿listo? Entonces son de esos puntos interesantes dentro del canal que podemos estar trabajando. El otro punto que a mí me parece importante, que de pronto muchos de ustedes en sus escuelas ya lo han visto, es vejiga 13. Vejiga 13 en este caso es el punto Chu dorsal del pulmón. Es el punto transportador de toda la energía hacia el pulmón, entonces favorece la tonificación o de las energías yin o de las energías chi, que le hace falta mucho a ese pulmón para que pueda empezar a trabajar de una mejor manera, para que pueda difundir, porque el movimiento del chi del pulmón es descendente y es exteriorizando un poco toda esta energía. Entonces es un punto que es supremamente indispensable para el manejo de manera general de la patología pulmonar. Si yo tengo más un síndrome de insuficiencia de energía yin del pulmón, de pronto entrar a considerar otro punto como vejiga 43. Sí, vejiga 43. Está en la segunda línea del meridiano de vejiga, por acá se los estoy colocando, y lo que hace ese punto de manera general es tonificar muy bien la energía yin del pulmón. También tiene otras características este punto, tonifica muy bien la esencia del riñón, sí tonifica la esencia del riñón, favorece en la formación de chi en pacientes muy débiles, entonces es un punto que también solemos usar por eso, pero tiene algo bien interesante este punto si lo que entro a caracterizar es un síndrome de insuficiencia yin del pulmón. Todo está muy seco en este paciente, entonces me favorece muy bien. Esa es una función bien interesante. Esos puntos maestros de la segunda línea del meridiano son bien importantes para el manejo, por ejemplo, de este tipo de patologías. Y otro punto que les quiero dejar hoy, no son los únicos puntos lo que yo les digo, ¿sí? Es el punto riñón 3. Sí, es el punto riñón 3. Ah, bueno, no, mentira, les voy a dejar otro de pronto por acá que les pueda colaborar también. Riñón 3 siempre y cuando yo tenga una alteración en el movimiento, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Un pulmón que tengo un riñón muy deficiente que no está recibiendo esa energía del pulmón. Riñón 3 es un punto genial porque es el punto Yuan,
al ser un punto yuan en un meridiano yin, tonifica muy bien su energía, la energía del riñón, que favorezca que ese chi del pulmón descienda y que yo la vuelva y yo tome toda esa energía y pues empiece a funcionar adecuadamente. Recuerden muy bien, esa dupla entre pulmón y riñón es supremamente importante para el manejo de muchas patologías respiratorias, no solamente me estoy refiriendo al asma bronquial, pueden ser otras patologías crónicas que podemos entrar a caracterizar dentro de los síndromes del meridiano de pulmón. Entonces, siempre y cuando tengamos eso, pues es básico, es indispensable y demás cosas. El otro punto, y el ya va a ser el último. No es el único, por supuesto. Usted dirá, ay Camilo, pero ¿por qué no le pusiste el pulmón 1? ¿Qué? Ay Camilo, ¿por qué no le pusiste otro meridiano pulmón? O sea, no es que no se pueda colocar, uno tiene que tratar de hacer la caracterización, pero estos videos son muy corticos, entonces me toca correr con ustedes un poco. El otro punto que nosotros trabajamos mucho son esos puntos que vienen sobre la zona de la clavícula. Ustedes pueden manejar un REM 22 si ustedes quieren. Ustedes pueden manejar un REM 22 si ustedes quieren. Un REM 22 si pues bienvenido, es un excelente punto para descender un poco la energía chi del pulmón, es un punto bien interesante, es un punto que usualmente lo usamos mucho para el manejo del asma bronquial. Pero hay otro, por ejemplo, riñón 27, ¿sí? Riñón 27. Esos puntos últimos del meridiano de riñón, como el 25, el 26, el 27, que son puntos que vienen por debajo de la clavícula, son puntos muy interesantes porque al pertenecer al meridiano de riñón, lo que favorece es que ese pulmón, ¿sí?, tenga una conexión. Estamos hablando de una zona pulmonar alta, fíjense en ustedes, estamos en pulmón, pero estamos colocando agujitas en ciertos puntos del meridiano de riñón, ¿sí? ¿Para qué? Favorecer esa dupla nuevamente, que el pulmón pueda descender su chi, que el riñón reciba toda esa energía. Por eso, riñón 27 es un punto que usualmente lo usamos mucho para patologías crónicas donde está muy presente la tos, donde está muy presente los cuadros de insuficiencia que nos favorezcan alimentar esa dupla entre pulmón y riñón. No son los únicos, por supuesto, ¿sí? Hay muchos más. Ustedes dirán, ay Camilo, pero ¿por qué no pusiste esa? Ay Camilo, pero porque pues esto es un tema muy extenso. Pero espero darles algunos puntos que a mí me parecen importantes que ustedes aprendan y que me parece aún más importante que los aprendan en el sentido de poder entender. Yo siempre les digo a ustedes, lo más importante es que ustedes aprendan muy bien de fondo naturaleza de puntos en acupuntura para así el día de mañana que ustedes solitos puedan, ¿sí?, entender, uno, el síndrome, por eso es importante el diagnóstico, dos, el punto por qué lo estoy usando, ¿sí?, y favorecer muy bien. De qué sea tan importante todo esto. Bueno, les mando un gran abrazo a todos ustedes. Feliz día, feliz sábado, feliz, me imagino que tú estarás publicando un sábado porque yo siempre publico los videos los sábados. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Siempre los he sentido muy cerca. Chao, chao. Lindo día para todos.